buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso el segundo vídeo dedicado a la actriz Meg Ryan, en el sentido de repasar toda su filmografía. Es verdad que las primeras inicios, pues evidentemente no va a tener digamos, un papel protagónico, pero de alguna manera, pues bueno, llegará su momento, ¿no? De momento toca un poco hacer una pequeña review de las películas que ha ido participando, ¿no? Aquí ha participado incluso un poquito más que Enrique y Famosas, tiene un pelín más de importancia dentro de lo que cabe, dentro de su papel secundaria, que le dan más línea de diálogo de las que parecía, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo ahora después. Y bueno, el currículum de esta mujer, pues la verdad es que iba incrementando en grandes nombres. Si ya teníamos a George Cukor en su debut, pues aquí tenemos a Richard Fleischer, uno de los más grandes, ¿no?, directores de cine, sobre todo bastante conocido en el tema de la aventura. Yo creo que es donde más ha sido reconocido, pero Richard Fleischer ha tocado cine negro también, etcétera, ¿no? Y que es un director que merece la pena pararse, ¿no? Pero bueno, no va a ser en este vídeo. Es verdad que su etapa, estamos en la etapa final de Richard Fleischer. Realmente luego vino como 3 películas más, 3 largometrajes, y en el 87 ya no hizo más largometrajes, luego hizo un corto, pero ya en el 87 acabaría un poco ya su carrera como director, ¿no? Luego vendría precisamente Conan el Destructor y El Guerrero Rojo, y luego pues creo que se llama Pasta Gansa, una comedia, y que bueno, si había alguien habilitado o idóneo para hacer una secuela de Conan, sería precisamente Richard Fleischer, por su andadura en el tema de la aventura, ¿no? Recordemos Los Vikingos, etcétera. Y bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Y ya digo, en este caso tenemos aquí que se nos adentra en el género del terror, ¿no? Dentro de una saga que es bastante larga, ya no solo por, digamos, lo que podría decirse las siguientes partes o secuelas o como lo queramos llamar, porque puede haber secuelas, precuelas, esto ya es un lío. Yo realmente he visto las primeras y alguna por ahí suelta, pero realmente no he visto toda la saga entera, evidentemente. Aquí tendríamos que nos tenemos que adentrar en la tercera parte, que además se llamaba Amityville 3D, con aquella moda, ¿no?, que de principios de los 80 de meter, pues bueno, el tema de las gafas esta famosa, etcétera, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, que también Tiburón, Viernes 13 también tiene su versión 3D también, en fin, un montón de películas que tuvieron esa moda, ¿no? Pero bueno, también fueron considerables fracasos en general, ¿no? Creo que tampoco han tenido mucho éxito las películas en las que está involucrado el 3D al final. Quizás estaban más preocupados por el efecto en sí y dar algo nuevo al espectador que la propia historia, ¿no? De hecho, esta de Amityville fue un fracaso de taquilla y crítica, ¿no? Es decir, que no apostaba ni un duro, ¿no? Además no tuvo, según he estado leyendo, que no había tenido ningún tipo de, de nota positiva, ¿no?, en muchos años. Creo que hasta los 2000 incluso, que no tuvo ni notas positivas. Pero bueno, aquí está la película, y bueno, una especie de serie B también, por decirlo de alguna manera, que curiosamente Richard Fleischer empezó un poco en la serie B, empezó en el año 46, y bueno, que a lo mejor nos cuesta más identificar la serie B de los años 40, que no son tan evidentes como los 80, ¿no?, que vemos a nivel, pero bueno, también había en los 40 la serie B, y curiosamente que acabara un poco en este sentido. Luego con lo de Conan y el Guerrero Rojo había más presupuesto, pero bueno, bueno, con el disfruto todavía, pues bueno, es salvable porque es divertida, entretenida, y bueno, quieras que no, pues bueno, pero luego el Guerrero Rojo bajó bastante el listón, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en definitiva, vamos a adentrarnos un poco en menos rollos en esta saga. Tengo aquí preparado a ver si lo encuentro. Eso es. Bueno, aquí decir que bueno, he puesto las primeras 5 porque hay un montón más, pero un montón.
ya sea aprovechando el nombre de Amityville como basado en los hechos que ocurrieron en esa casa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los diferentes estrenos y que fueron basándose en una obra literaria, excepto precisamente esta tercera parte que es original. Lo único que he puesto ahí en pequeño el libro de Stephen Kaplan, porque el personaje está vagamente inspirado en este investigador parapsicólogo, que sobre todo en vampirólogo, ¿no? En lo que estaba, digamos, especializado. Pero bueno, ya digo, yo el género de terror no lo controlo tanto, entonces bueno, esto ya se lo dejo más a los que están más metidos en este género, más que yo, ¿no? Que yo disfruto todos los géneros, incluido el terror, pero bueno, aquí puedo dar mi opinión dentro de lo que cabe, de un neófito más que otra cosa, sin adentrarme demasiado en muchas de las películas que la mayor parte ni conozco las más famosas, pero bueno. Bueno, en definitiva, la primera parte del 79 pues está basada en la propia historia de la familia Luz, que también tuvo su controversia, evidentemente, porque si era falso o no era falso el tema, donde también estuvo involucrado el matrimonio Warren, precisamente, ¿no? Luego daré alguna nota muy esporádica, pero para que lo sepan, en el 82, pues evidentemente también estuvo basado en una novela, Murder in Amityville, de Hans Holzer, que luego repetiría en la quinta parte, también otra novela escrita por el propio mismo escritor. Y bueno, y la cuarta parte, pues también tenía, pues como veis ahí, a John G. Jones, que con John G. Jones echaron también mano para continuar secuelas posteriores a estas, ¿no? Creo que en la sexta también echaron mano de una historia escrita por él. Y bueno, esta se distingue también porque era la primera en la que, y dentro de estas cuatro primeras, que no está basado en ningún libro, sino, ya digo, basado vagamente en el investigador Stephen Kaplan. Y bueno, es como curiosidad, ahí tenemos los años, hasta los 90. Después del fracaso de Amityville 3D, pues dieron al traste cualquier posibilidad de secuela a corto plazo y al final se animaron a hacerla en el 89, a pesar de todo casi en los 90, ¿no? Tardó bastante. Y bueno, ahí tenemos un poco también los años de las novelas en las que fueron publicadas, más o menos, que era de donde cogieron las ideas, ¿no? Evidentemente, la repercusión que tuvo la primera película, además ya es la que más cuidada está para nivel de actores, ¿no? Teníamos a Margot Kidder, a James Brolin, etcétera, y bueno, pues tenía pues esa pátina, ¿no? De generar pues bastante, bueno, interés, ¿no? En este asunto, ¿no? Y evidentemente pues como consecuencia iban a escribirse libros al respecto, ¿no? Iban a aprovechar un poco esa faceta de terror de alguna manera, ¿no? Y bueno, esto es un poco como introducción a donde nos vamos a llevar en este sentido. Y vamos a meternos ya de lleno en la película en sí, ¿no? Bueno, en este caso tenemos que, como vemos ahí, está representado, bueno, está interpretando al personaje de Lisa, que es una de las amigas de la hija de este investigador, ¿no? Que vamos a ver pronto. He preparado también aquí unas diapositivas. Vía muy brevemente el caso real. Fue que, bueno, en esta casa, situada en el 112 de Ocean Avenue, Amityville, New York, pues bueno, que también luego cambió de nombre la calle y la numeración, también, bueno, originalmente era la dirección, donde, pues, DeFeo Jr., pues mató a toda su familia. Se encontraron, pues, seis cuerpos, sus hermanos y sus padres, pues los mató a bocajarro prácticamente. Todo esto, la verdad es que bastante tiene su patina de misterio, ¿no? Tampoco soy experto en misterio en este sentido, porque yo dejé ya esa faceta hace mucho tiempo, pero era curioso, ¿no? Después de este asesinato, que acudió a un bar y que realmente, pues,
dijo, no, a mi familia creo que se ha asesinado, ayudadme, ayudadme. Pero claro, al ser el único superviviente y tal, pues la policía pues no creyó que no estuviera involucrado como él afirmaba, ¿no? Luego posteriormente afirmaría que fue poseído por unas voces y demás, y que bueno, eso es lo que llevó a la muerte de su familia para intentar pues eh, de intentar pues salirse con la suya, ¿no? Fue condenado, creo que eran 6 penas de 25 años a perpetua, y supongo que dependería un poco del buen comportamiento para reducir las penas, pero bueno, iban a ser consecutivas, con lo cual tampoco iba a salir mucho de la cárcel, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el asesinato fue escalofriante. Y luego, respecto a la investigación, pues como digo, está basado en el personaje de Stephen Kaplan, que escribió posteriormente el libro, mucho posterior a la película. Publicó un libro sobre la conspiración de Amityville, denunciando un poco que esto era un fraude un poco parco, ¿no? De hecho, la familia Lutz contactó con este investigador, pero en cuanto empezó a hacer preguntas y más, ya no les convino, y ya dieron por cerrado el caso. Digo, no queremos involucrarnos, pero claro, todo esto salió a la luz en la investigación de los propios Warren y demás. Entonces tenemos que estar ligeramente basado John Buster, este personaje interpretado por Tony Roberts, en este investigador, y también tiene una compañera, que en este caso no es matrimonio, sino una compañera de trabajo de investigación que es Melanie, por Candy Clark, que podíamos también asimilar un poco a la familia, al matrimonio Warren. Pues bueno, podía ser, ¿no? Pero bueno, esto tuvo su controversia también, ya digo. Los detalles del caso es algo que tampoco me ocupa aquí, y que esto pues tiene sus curiosidades, lógicamente, dentro del misterio en general, ¿no? Porque también pensaban que está involucrada también la mafia y demás, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿de qué va este asunto de esta película? Bueno, pues esta pareja de investigadores pues lo que hace es denunciar a pues, bueno, diferentes fraudes y demás, y de la mano de la policía pues va acompañándoles y denunciando este tipo de fraude. En este caso es un fraude que se está cometiendo, digamos, en la casa de Amityville, un matrimonio que está ahí haciendo pues sus pequeños sesiones falsas de medium y demás, ¿no? Y bueno, pues en eso que lo denuncian y lo descubren, y aparece ahí un tipo vestido de negro con con, digamos, ¿cómo decirlo? Con una luz fosforescente, como una especie de caña de pescar. La verdad, cuando se encienden las luces, ¿no? Aparece ahí el tipo, ¿no? La verdad es que es muy curioso, ¿no? Y tenía su elaboración, como no, pero bueno, no dejaba de ser fraude, ¿no? Y allí, pues, de la mano de los investigadores o de policía y demás, pues denuncian el caso, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que el de la inmobiliaria, pues bueno, se quiere lavar las manos, no, mira, yo no sabía nada, tal y cual, digo, bueno, y acaba a cambio de, no sé si a cambio de que le dejaran un poco en paz, pero bueno, el caso es que le cede la casa o la alquila la casa a este investigador, ya que él es escéptico de por sí, con lo cual no tiene ningún problema en alquilarla, ¿no? Y a partir de aquí es donde se van a desencadenar pues, una serie de hechos. El personaje principal, John Buster, pues, pues tiene sus problemas con su matrimonio. Sobre todo pues también involucraron también a la hija, porque la madre no está de acuerdo en donde que habite en esa casa y que la hija esté allí, porque no le parece una buena idea. Pero a pesar de todo eso, pues no hace ni caso este personaje, este investigador, y le da lo mismo, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, empiezan a sucederse por los sucesos, ¿no? En este caso tenemos que descubren una especie de pozo, por eso el pozo del infierno. También ya se ha titulado esta película Amityville 3D, El demonio,
quizás por lo que hay en ese pozo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en las anteriores teníamos que era como en la pared, ¿no? Y sobre todo la segunda que aparece allí el trabajador, ¿no? Diciendo, señora, ¿quiere que aquí parece que tiene otra habitación? ¿Quiere que entre? Sí, sí, entre usted. Se pone ahí pringado de barro y empiezan las moscas y sale ahí, señora, lo que usted tiene ahí esto es mugre, lo que tiene ahí dentro. Me hizo gracia también en ese momento. Pero bueno, la segunda parte que va un poco, pues no sé si puede ser precuela o secuela, no, porque claro, el argumento pues no se ajusta un poco a lo que venía dando, ¿no? Porque el tema de la familia Luz, pues si estaba siendo usada como pretexto para intentar digamos, librar de la cárcel a De Feo, ¿no? Pero evidentemente pues no es así. Y bueno, pues este es el caso, ¿no? Que bueno, ya me estoy desviando por las otras películas. Bueno, en este caso, ya digo, van sucediendo una serie de acontecimientos, ¿no? La primera víctima sería el de la inmobiliaria, que aparece allí, pues bueno, en la habitación aquella donde es como asfixiado por esa enjambre de moscas que no tenemos muy claro, no deja muy claro la película si a nivel psicológico, ¿no? Porque esta película a lo largo de toda la trama va a estar jugando por el tema de sobre todo de la autosugestión, el tema de porque somos muy lo diré, sugestionables en muchos momentos y a veces podemos confundir determinadas cosas por esto, ¿no? Porque a mí me ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Hemos estado a lo mejor con amigos en un recinto bastante tenebroso, bueno, tenebroso en el sentido de que no es un lugar que visitado ahí oscura, porque íbamos allí, pues bueno, pues nos tomábamos algo allí o cenábamos lo que sea allí con lo que pillábamos y estábamos por allí, pues bueno, pues pasando el rato. Y, y siempre llega pues alguno diciendo, ¿te imaginas que está por el borde de esa presa, se va a suicidar, no sé qué? Te vas imaginando la situación en plena oscuridad, silencio, de noche y demás, y muchas veces te dejas llevar por la sugestión y la verdad es que es complicado. Bueno, pues toda esta película también un poco abunda en el tema del psicológico, ¿no? De hecho, uno de los investigadores, pues, eh, con la ausencia de sentido, hasta qué punto una persona puede soportar por ese tipo de anulación de los sentidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, todo esto pues va rondando en este sentido, pero claro, al mismo tiempo está creándose todas esas situaciones, eh, digamos, paranormales, ¿no? Luego tenemos la siguiente muerte de la compañera, que aparece, bueno, en el accidente del coche, donde, bueno, aparece chamuscada. La verdad es que está bastante bien hecho eso, no está mal, es una muy buena escena, dentro de lo que cabe. Y de las muertes, creo que quisiera que de las más destacables. Luego viene, evidentemente, el investigador del que estaba hablando antes, donde, bueno, es agarrado por algo que sale del pozo. No voy a poner imágenes de lo que sale por ahí, por si alguno quiere ver esta película o no lo ha visto, por lo que sea, y le interesa un poco, aunque ya habrá visto fotos y demás, pero bueno, que sale algo de ahí y agarra al tío para meterlo en el pozo. Y luego hay otro bueno, que está como saliendo hielo, como congelando la casa, un aire enorme y con ese fuerza del aire es lanzado por la ventana, ¿no? Uno de los que estaban allí también, de los trabajadores de la investigación, ¿no? Y bueno, creo que esos son las muertes realmente, tampoco es que haya excesivas muertes realmente. O sea que los protagonistas, pues evidentemente, pues, bueno, protagonista, el matrimonio, ¿no? Quizá, y sobre todo, bueno, la hija, bueno, la hija lo voy a dejar ahí, porque me parece bastante curioso, ¿no? La manera de manejar esa escena, ¿no? Creo que también, de los que más me ha gustado, el tratamiento de que fuera de cámara, pues la hija, pues, estuviera con los amigos y realmente pues se ahogara, ¿no? Realmente. La verdad es que me pareció curioso, ¿no? Y
y luego que se le aparezca, digamos, a la madre, ¿no? Allí subiendo las escaleras y demás, mojada. Y la verdad es que es un punto de vista curioso, ¿no? Porque esto también ahonda en el misterio de determinados casos también parecidos, ¿no? De cómo estás viendo a una persona, pero realmente esa persona ha fallecido. Bueno, ¿cómo es posible que él lo haya visto cuando ha fallecido realmente hace unos minutos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y bueno, el tratamiento de esa muerte, la verdad es que estaba ahí. Y bueno, y aparte de todas estas muertes, pues ya está, ya no hay poco más, ¿no? Sobre todo, la película mejora un poco dentro de lo que cabe, dentro de lo que es esta película, al final, ¿no? Por el ritmo y demás, evidentemente, por el desenlace, y como, bueno, pues lo de la explosión y que de la casa, ¿no? Destrozando la casa, lo cual las secuelas que estuvieran ambientadas posteriormente, pues es difícil que estuvieran en la misma casa cuando no sé si en alguna secuela dirían hemos reconstruido la casa o algo, no sé, pero bueno, como digamos que los fenómenos venían de una especie de foso, agujero, venía ahí de una especie del pozo del infierno, más creo en la primera película también se menciona lo del pozo. Sí, se menciona pozo, la palabra, por lo menos en en el audio castellano. Y bueno, pues y un poco la película es esto. Y luego en cuanto a la participación de Meg Ryan, en este caso, que el motivo por el que yo estoy haciendo esta revisión, pues bueno, tenemos como amiga de la hija, y aparece en varias ocasiones. En primer lugar, pues la casa del padre, ¿no? Diciendo, bueno, que tenía como le da como cierto, como tirándole los trastos con la mirada, ¿no? A Meg Ryan, al propio padre de su amiga, que como si le pareciera atractivo, no es que profundice demasiado, sino que insinúa de una manera bastante sutil, ¿no? Y luego aparece, bueno, pues con ella visitando la casa y donde ella no, en su escena, digamos, más nos va relatando un poco los hechos, ¿no? Pues de feo, subió las escaleras, mató a sangre fría, ¿no? Nos relata un poco el hecho en sí del crimen a través de los diálogos de la propia Meg Ryan, ¿no? I know the whole story. I know exactly where all the murders happened. Ron DeFeo murdered his mother and his father and his 4 brothers and sisters in this house. God. The master bedroom. This is where he began. Y luego, al mismo tiempo, pues tenemos que, bueno, que están con los amigos en un restaurante y surge la idea de hacer una ouija, ¿no? Y bueno, pues quizás, bueno, pues donde van a preguntar si hay alguien presente y demás. ¿Han movido el vaso? No, que yo no lo he movido, tal y cual. Y va a crear, pues bueno, esa atmósfera un poco inquietante dentro de lo que cabe, ¿no? Entre los amigos, que es donde luego van a irse a darse un paseo en el lago, con la barca y demás, o en el río, donde estén, y es donde ocurre, pues bueno, el ahogamiento de la hija del protagonista, ¿no? Y bueno, y esa es, digamos, su interpretación, que aquí vamos viendo su personalidad. Aquí metemos a través de sus gestos, son muy característicos. Meg Ryan tiene una gestualidad muy marcada. Es decir, a ella le es difícil salirse de ese estereotipo que ella misma crea, ¿no? Como personaje, ¿no? Por los gestos, la manera de mover los brazos y demás, evidentemente le resulta bastante difícil y es muy reconocible, ¿no? Y en la manera de hacer la comedia. Yo creo que está bastante mejor o más cómoda en el tema de la comedia que en temas más... Aquí no hace un papel serio realmente, hace una amiga que un poco, pues bueno, joven, juvenil, de su edad, sin más, ¿no? Pero a nivel de papel serio, pues sí que se nota cuando intenta
meterse en roles más serios, pues sí que se nota el esfuerzo por controlar esa gestualidad tan característica que tiene la propia actriz, ¿no? Como vemos, bueno, cuando un hombre se enamora y demás, bueno, que no me saldrá el título ahora correctamente, ¿no? Restauración, sí, otras películas más dramáticas, incluso la última pues sí que sale esa gestualidad, está la del aeropuerto, pero bueno, es bastante ya, pues bueno, se ve ya una evolución de una madurez, ¿no? Evidentemente, de como ya no tiene esa espontaneidad tan exagerada, ¿no? Como vemos en sus primeros papeles, ¿no? Que incluso lo iremos viendo en las siguientes interpretaciones que tiene la propia Meg Ryan, lógicamente, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues bueno, pues hasta aquí un poco, pues bueno, todo este pequeño repaso a esta película que ya digo, es bastante sencilla. El papel, como es tan mínimo, pues tampoco es que me pueda extender demasiado, analizar demasiado, porque sus diálogos, pues son los que son. Está ahí para dar de alguna manera el trasfondo de la casa, de, digamos, recordarnos el origen de dónde viene todo esto, todo este intríngulis del tema de la casa, y bueno, como hilo conductor a hacer una ouija, que es una mala idea y que luego evidentemente va a acabar mal la cosa, ¿no? Y se define un poco así, un poco este pequeño papel, no tiene más historia. Y bueno, un poco las curiosidades, un poco ya de todo esta periplo de película, ¿no? Y la casa, pues bueno, está en las mismas casas que de la misma zona, no me acuerdo cómo era, la, bueno, una zona muy famosa donde vemos el tipo de casa que es de Amityville, pues allí en esa zona pues son todas más o menos parecidas, ¿no? Y allí pues puedes coger cualquiera, como está al lado del agua también, pues a poco que acondiciones un poco la casa, pues te vale para hacer este tipo de películas, ¿no? Aprovechando un poco la casa de Amityville, ¿no? Y bueno, que también acondicionaron un poco la casa para que se viera como si fueran los dos ojos y demás, evidentemente, pero bueno, esto es todo un poco como todo. Y bueno, curiosidades tiene pocas realmente, porque, por ejemplo, la nieve, ¿no? Que se ve, o la escarcha de que se ve cubierta la actriz, pues bueno, resulta que era como cera, una especie de cera, y que tuvo que lavarse el pelo con lejía para poder quitarse ese pringue, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y ya digo, por lo demás, ya digo, la explosión, la verdad es que me ha llamado la atención, está bastante bien. Evidentemente usa el recurso de repetir la toma en diferentes ángulos, quizás, de la explosión, del mismo efecto explosivo, evidentemente, y eso se nota, pero esto es un recurso para dar más potencia un poco a la escena. No tiene más historia, evidentemente no es tan realista como podemos ver. Para este tipo de películas lo que tienen que ofrecer es un poco el espectáculo, ¿no? En sí, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues ya digo, pues aparte de podamos ahondar en determinados detalles, pero bueno, yo creo que ya está más o menos resumido, porque ya digo, la película tampoco es que trascienda demasiado dentro de la saga, pues tampoco es que sea de lo mejorcito que hay, y que creo que además luego vieron los remakes. Había un remake de Ryan Reynolds, pero no la he visto, o sea, no sé muy bien, pero creo que había hasta buenas críticas incluso. Pero bueno, del resto de lo que ha venido, pues no, ya no estoy mal. Vi la de hace tiempo que echaron por televisión, La Casa de la Muñeca o algo así que se llamaba. Y vi eso, que a través de, como, sí, de esa casa de muñeca, pues había ahí, se exploraba un poco el tema parapsicológico a través de eso, ¿no? Así que recuerde, y luego después no recuerdo poco más, realmente. Ya digo, ya digo, he visto las tres primeras, así que sí tengo más recuerdo, pero de hecho la primera sí la tengo, la segunda no. Tengo además, pues bueno, es que es una edición de 2 discos precisamente, la primera. Y bueno, que relatando un poco el caso de los Luz dentro, intentando dar vericidad al caso, ¿no? Bueno, menos rollo, porque ya me estoy enrollando, me estoy alargando innecesariamente. Nada, hasta la próxima, y nos veremos en la siguiente película de Meg Ryan, ¿no? Chao, chao.